Infocorrosión.com presenta. Estimados infocorrosionistas, muy buenas tardes y muy buenas noches para otros también. Les saluda Nelson de la Cruz, director de Infocorrosión. Es un placer para mí estar con todos ustedes nuevamente y en esta oportunidad tocando un tema que nos han solicitado reiteradamente. Como muchos de ustedes saben muy bien, la falta de prevención y control de corrosión generan no solo pérdidas millonarias, sino que además atentan al medio ambiente, por lo cual se vuelve imprescindible no solo conocer, sino también dominar sistemas de recubrimientos confiables, como por ejemplo los relacionados con el galvanizado. Para conocer más sobre este tema, qué mejor que contar con una empresa especialista en galvanizado como lo es Tupemesa. Y para ello contamos con la presencia del ingeniero David Aguado, Product Manager de Tupemesa, a quien le doy la bienvenida oficial. Y bueno, David nos va a hablar un poco más sobre el galvanizado como sistema clave para el control de corrosión. Para evitar cualquier problema de señal, como les comentaba hace un momento, les pido que por favor mantengan sus cámaras desactivadas, del mismo modo como el micrófono también en mute, para que no vaya a haber ninguna interrupción. ¿Ya? Igualmente pueden ver en el lado inferior de esta ventana un botón que dice chatear, ¿no? Ahí nos pueden hacer llegar todas sus preguntas, ¿ok? Y comentarios también, que al final de la ponencia, al final del webinar de David, vamos a darnos un tiempo para que él nos pueda responder todas las consultas. Le doy la bienvenida al ingeniero David Aguado para dar inicio al webinar. David, adelante por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación y me he quedado un poco asombrado que tenemos personas de muchos países y ese es un gusto porque podemos intercambiar muchas experiencias, muchas ideas, ¿no? Porque el tema de la corrosión no es solamente es un tema del Perú, sino es un tema mundial. Como bien lo dijo Nelson, mi nombre es David Aguado, soy ingeniero de la empresa Tupemesa. Así que el día de hoy vamos a hacer esto un poco más dinámico para que, por favor, obviamente necesitamos el apoyo de ustedes con las preguntas, con todo lo que a ustedes les puede interesar y que con gusto, finalizando todo el webinar, lo vamos a responder. Bueno, vamos a empezar con el título, ¿no? El galvanizado como control de la corrosión. ¿Será cualquier galvanizado? ¿Existe un solo tipo de galvanizado? ¿Cuántos tipos de galvanizado existen? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del galvanizado por inmersión en caliente, ¿no? Como control de la corrosión. ¿Y por qué el galvanizado por inmersión? Porque es el sistema que está comprobado que nos va a dar mayor protección que los demás tipos de galvanizado que existen en este momento, ¿no? Entonces, este va a ser el tema del día de hoy. Y vamos a tocar unos temas como, por ejemplo, el galvanizado por inmersión en caliente, la corrosión como un gran problema, la normativa técnica que existe, los usos y aplicaciones que en este caso tiene el galvanizado por inmersión, ¿no? En la industria y en diferentes actividades socioeconómicas de nuestro país. Bueno, el galvanizado por inmersión es un sistema de protección que no solamente se da al acero, sino también se le da al hierro. ¿Y por qué decimos en inmersión en caliente, no? Siempre nos preguntan por qué por inmersión. Bueno, a veces su propio nombre lo va diciendo, ¿no? Porque vamos a sumergir, a las piezas de acero, las piezas que queremos proteger contra la corrosión, las vamos a sumergir en unas tinas. Esas tinas se encuentran, el zinc se encuentra fundido. ¿Y a qué temperatura? Pues a 450 grados centígrados. Y eso es algo muy importante que siempre hay que tomar en cuenta la temperatura, ¿no? No solamente porque a esa temperatura se encuentra el zinc, sino porque esa temperatura nos va a condicionar muchas veces a qué estructuras se pueden galvanizar y qué otras estructuras no se pueden galvanizar, ¿no? Ojo, y eso es por la temperatura y hay que tomar en cuenta y no se pierdan ese valor, 450 grados centígrados. Bueno, cuando un material, en este caso el acero, ingresa a la tina, como ustedes lo están viendo en la lámina izquierda, ¿no? Ingresa a la tina, se producen ciertas reacciones químicas, las cuales las estamos detallando en la lámina derecha inferior. Debido a esa alta temperatura,
¿no? Se van a formar diferentes capas que es producto de esa temperatura, producto de esa aleación, se puede decir. Primero, el hierro base, o el acero base, ¿no? El cual va a continuar en la parte inicial. Luego se va a formar una capa gamma, que nosotros decimos, la cual va a tener más o menos un aproximado de 82% de zinc, ¿no? Y la diferencia de hierro. Y luego se va a formar otra capa delta, también con un alto porcentaje de zinc. Luego otra capa Z, y por último una capa eta, que es la principal, la cual es 100% de zinc. ¿Por qué es bueno saber todas estas capas? Porque en el momento que ocurra la corrosión, en el momento que la corrosión empiece a atacar a esta estructura, se va a encontrar con diferentes defensas. Antes de que llegue la corrosión, ataque directamente al acero, al hierro base, va a tener que pasar esas defensas que tenemos, que es la capa eta, donde está el zinc completamente el 100%, la capa Z, la capa delta y la capa gamma. No es que el acero se le viene una capa encima de zinc y listo, no. Producto de estas altas temperaturas, hace que se formen diferentes capas, diferentes defensas, antes de que la corrosión ataque al acero propio. Bueno, nosotros, como Tupemesa, y muchas galvanizadoras, tanto en el Perú y en el mundo, ¿no? Tienen formatos o dimensiones de su tina. Nosotros en la empresa Tupemesa tenemos una tina de 7 metros de longitud, con 2.5 metros de profundidad y 1.5 metros de ancho. Eso nos permite tener una de las plantas más grandes de galvanizado que hay en el país y una de las más modernas de Latinoamérica. Nos permite poder galvanizar estructuras mayores, inclusive a los 7 metros. Y eso lo vamos a hacer a través de una doble inmersión, que lo vamos a seguir explicando adelante. Esta es una foto referencial. Más adelante vamos a ir viendo cómo es el proceso de la inmersión en caliente. Pero igual, en esta imagen ustedes pueden aprovechar y ver que no es una sola estructura la que se está sumergiendo en esta tina. Son varias, ¿no? Que al mismo tiempo están ingresando. Y estas estructuras han sido colgadas, se puede decir, a través de gancheras, ¿no? Para darle mayor productividad a nuestro galvanizado. Nosotros, como cualquier empresa, ¿no es cierto? Antes de poder galvanizar una estructura, un metal, en este caso inclusive hasta formas regulares, que puede ser un tubo, un canal C o un canal U, ¿no? Siempre es necesario saber cuál es el espesor que tiene ese acero. Recuerda que al principio hablamos acerca de la temperatura de la tina. Recuerda, 450 grados centígrados. ¿Qué sucede si dentro de la tina ingresan metales o estructuras que tengan un espesor de 0,40, 0,30? Con esa alta temperatura de 450 grados centígrados, lo más probable que pueda suceder es que ese metal sufra una deformación debido a las altas temperaturas. Entonces, siempre que vamos a poder galvanizar o vamos a realizar ese servicio, siempre tenemos que preguntar cuál es el espesor de ese acero, ¿no? Obviamente para tomar las medidas preventivas antes de ingresar ese producto a una tina, porque recuerda, son 450 grados centígrados de temperatura. Otro de los valores que también hay que tomar en cuenta, otra de las variables, perdón, es la composición del acero. Siempre pensamos que el acero es el mismo o tiene la misma composición solamente por el hecho de llevar el nombre acero. Sin embargo, sabemos perfectamente que el acero que se puede comprar en China difiere mucho del de Taiwán, difiere mucho del de Turquía, difiere mucho del de México, porque tiene diferentes composiciones, inclusive puede tener diferentes también materiales agregados a esa composición. Entonces, ¿y por qué es importante saber la composición del acero? Generalmente cuando se van a hacer galvanizados, esperamos siempre que el galvanizado tenga un color, se puede decir, uniforme en toda la estructura. Sin embargo, al tratarse de aceros con aleaciones totalmente diferentes a otro lote, el acabado final del galvanizado puede ser un brillante moteado, puede ser un brillante uniforme, o puede ser un brillante con manchas negruzcas. Pero eso no quiere decir que el galvanizado sea malo, simplemente que ha reaccionado a la temperatura
a la composición de ese acero. Entonces, hay que tener muy en cuenta siempre el espesor, la composición y también los planos de fabricación cuando se trata de una estructura. ¿Y por qué los planes de fabricación? Recuerda que nosotros y todas las empresas que galvanizan tienen que sumergir las piezas dentro de tinas. Entonces, si van a traer una estructura que mide 30, 40 metros, va a ser imposible que se pueda sumergir en una tina de 7, 8 o 12 metros. Entonces, es muy importante tener en cuenta los planos de fabricación para que la estructura llegue por partes, ¿no? Y puedan realizarse el servicio de galvanizado. ¿Y qué sucede cuando tenemos estructuras con longitudes mayores, en este caso al de una tina? Por ejemplo, la tina, como les digo, de Tupamesa tiene 7 metros de longitud, y en este caso la estructura tiene 10 metros. Obviamente, si yo ingreso a la tina en forma horizontal, no va a ingresarlo, porque la longitud de la estructura es mayor de la tina. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Pues lo vamos a galvanizar, sí, pero ya vamos a galvanizarlo con un proceso que le llamamos por doble inmersión. Y esa doble inmersión se hace cuando alguna de las dimensiones sobrepasa, ¿no?, a las dimensiones propias de la tina. En este caso, ustedes acá en esta imagen del lado izquierdo pueden ver que este perfil, ¿no?, debido a su longitud, que es mayor al de la tina, está siendo galvanizada, pero por doble inmersión. Primero un extremo sumergido, luego esta estructura es elevada. ¿Y para qué? Para que en el segundo proceso, en la segunda inmersión, entre el lado que no fue galvanizado. Así como lo hacemos en forma longitudinal debido al tamaño que sobrepasa, también lo hacemos en forma, de repente, en este caso vertical. Cuando la tina nuestra tiene 2.5 metros de profundidad y tenemos una estructura que puede tener 3 metros o 4. Entonces, obviamente, si yo lo ingreso, no va a galvanizar toda la estructura porque sobrepasa sus dimensiones al de la tina. Entonces, ahí también tenemos que hacer una doble inmersión, pero en vertical, ¿no? Como se puede apreciar en la figura inferior derecha, ¿no? Hay una parte que ha sido galvanizada, la otra parte no, sigue en negro, y en la segunda inmersión, obviamente, ya va a poder ser galvanizada. Esta es una doble inmersión, pero en vertical. En esta lámina, ustedes pueden ver parte del proceso que va a tener un material antes de ser galvanizado, ¿no? Cuando ingresa un material a cualquier planta de galvanizado, primero pasa por un proceso de desengrase, ¿no? Generalmente mucho material entra con grasa propia, que lo ponen a veces la metalmecánica, ¿sabes? El propio fabricante, ¿no? Y se le tiene que quitar ese exceso de grasa a los metales, porque si no se le quita ese exceso de grasa, cuando ingresa a la tina de zinc, lo más probable es que el zinc simplemente no se adhiera por ese exceso de grasa que existe. Entonces, todos los perfiles que llegan a la planta pasan por una tina en la cual se le va a quitar todo a través de algunos químicos, todo este exceso que puede tener de grasa. Luego que ha pasado esa tina de desengrase, pasa a otra tina donde se la va a enjuagar, ¿no? Se la va a enjuagar para que quite todos esos ácidos que fueron utilizados para ese desengrase. Luego va a pasar a otra tina, igual con las mismas dimensiones de la tina final, ¿no? Donde se le va a colocar, ¿no? Se le va a hacer el proceso del decapado. En el decapado vamos a quitar todo ese óxido que está en exceso también, ¿no? Que está en exceso y que obviamente no nos va a ayudar para tener un correcto galvanizado. Luego del decapado, ¿no?, pasa nuevamente a otra tina de enjuague, ¿no?, donde se le va a quitar todos esos químicos que fueron necesarios para poder quitar ese óxido. Y ahí pasa a una tina, ¿no?, donde se encuentran también otros químicos, donde va a ser el fluxado. Es prácticamente ahí donde se empieza a colocar ciertos químicos para que el galvanizado, cuando llegue su momento, tenga mayor adherencia. El fluxado también va a sufrir un proceso de enjuague, pero esta vez va a ser un enjuague con agua caliente. No con agua fría, sino con agua caliente, con lo cual el secado se hace de manera mucho más rápida,
y eficiente, obviamente. Una vez que ya está limpio, recién pasa a la tina de galvanizado. Esta es una imagen de la empresa Tupemesa, ¿no? Donde se ve una compuerta, acá está la tina, luego que ingresa el material, esta compuerta baja, ¿no? Porque ahí tenemos el zinc que está a 450 grados centígrados, obviamente tenemos también que cuidar la vida de nuestros colaboradores. Entonces, toda esta compuerta baja y el material tiene que permanecer el tiempo necesario, para lo cual el cliente en este caso nos ha pedido el tipo de recubrimiento que va a requerir. Ya una vez galvanizado el producto, sale de esa tina y pasa a un proceso de inspección del galvanizado, ¿no? Vamos a medir el espesor del galvanizado, si es el correcto, si es el cual, en este caso, se ha pedido a través del expediente técnico, y lo vamos a medir. Luego de que se ha medido que el uso ha sido el correcto, que el galvanizado ha sido el ideal, pasa a una limpieza de las estructuras, ¿no? Y bueno, pasa el proceso de limpieza de las estructuras, ¿no? Es en un patio donde todas las estructuras van a ser piadas, van a sufrir ese proceso de limpieza, donde se le va a retirar todos esos excesos de zinc, ¿no? Que son producto de la inmersión, en este caso de la estructura, dentro de la tina. Bueno, esta pregunta siempre ha sido una pregunta en la cual muchas personas nos quedamos siempre pensando, ¿no? ¿Quién es el mayor consumidor de acero en el mundo? Siempre pensamos en algún país que es el que importa, o el que produce, o el que de repente transforma, en este caso, el material del acero, ¿no? Siempre pensamos siempre en un país. ¿Quién es el mayor consumidor de acero en el mundo? Sin embargo, la respuesta no es que sea un país, no es que sea una empresa, sino simplemente el mayor consumidor de acero en el mundo es la corrosión. Y es por eso el tema de hoy, ¿no? Es por eso que tenemos que tener en cuenta que la corrosión, aparte de ser el mayor consumidor de acero en el mundo, es la mayor enfermedad, ¿no? De todas las estructuras metálicas que pueden existir en el mundo. Esta enfermedad llamada corrosión no solamente le va a quitar la vida útil a la estructura, también va a ser el causante inclusive de pérdidas de vidas humanas, de pérdidas económicas, de funcionabilidad. O sea, son muchas cosas negativas que solamente nos puede traer esa falta de prevención. Se ha estimado, esta es una data del año 98, ¿no? Donde era 2.5 billones de dólares, que era el costo de la corrosión a nivel global. En el 2016 se sacó otra data donde era 1.1 trillón de dólares. Y la de 2021, la última, ¿no? Hablan de 3 trillones. O sea, ha ido en aumento, ¿no? El costo de la corrosión a nivel mundial. No ha ido disminuyendo, ha ido en aumento. ¿Y eso a qué se debe? Pues generalmente se debe al desconocimiento muchas veces, otras a muchas personas o muchas empresas que están encargadas de elaborar estos proyectos, que generalmente pues hay una mentalidad muy cortoplacista, ¿no? Siempre pensamos a corto plazo y no estamos pensando a largo plazo, donde el galvanizado es su fortaleza, donde el galvanizado nos va a ofrecer la durabilidad de la estructura con un cero mantenimiento. Siempre estamos viendo, ¿no?, que la corrosión está presente en muchos lugares. ¿Cómo podemos evitar eso? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿No? Y siempre es la prevención. No es otra cosa que simplemente la prevención. Podemos optar por muchos tipos de protección para el acero. Podemos optar por la pintura, podemos optar por, de repente, por un zincado, podemos optar por el galvanizado, en frío, en caliente. Podemos intentar con muchos medios, pero debemos hacerlo. Pero de todos esos sistemas de protección que existen en la actualidad, el galvanizado por inmersión en caliente es el mejor. Y eso no solamente está visto acá en el país, sino está visto en muchos lugares del mundo, ¿no? Donde el galvanizado por inmersión en caliente es el sistema que nos da mayor vida útil a una estructura. Y cuando decimos, ¿qué es la corrosión? Pues la corrosión simplemente es una reacción química, ¿no? De un metal con todo su entorno. ¿Y esto a qué se debe? Pues
la humedad, el oxígeno mismo, el medio ambiente, la presencia de cloruros de azufre en el medio ambiente, que puede ser inclusive hasta el humo de los carros. O sea, todos esos factores medioambientales o de repente situaciones geográficas o también de acuerdo al uso, van a hacer que nuestra estructura pueda colapsar. No es lo mismo que yo construya una estructura metálica en costa, en sierra, en selva. No es lo mismo que yo en la costa lo construya pues cerca al mar, ¿no? Si yo voy a hacer una construcción cerca al mar, no solamente tengo que hacer su cálculo de un diseño estructural, sino también tengo que incluir en ese expediente cómo voy a proteger ese diseño estructural. En este caso ya no lo voy a diseñar para las cargas laterales ni la fuerza de compresión, sino tengo que diseñarlo ahora contra el mayor peligro, que es la corrosión. Porque puedo tener una nave industrial muy bien diseñada, hecha con los mejores calculistas en estructura metálica. Sin embargo, si no está protegida contra la corrosión, simplemente esa inversión es cero. Entonces, tenemos que siempre no solamente prever un diseño estructural, sino también prever también, no solo el diseño estructural, sino también un diseño de protección a ese diseño estructural. Y en este caso, el galvanizado por inmersión en caliente se convierte en ese aliado que la inversión privada necesita. ¿Cuáles son los efectos que puede tener la corrosión? Altos costos de mantenimiento preventivo correctivo, por supuesto. Saludo nuevamente a las personas que se han conectado de otros países, pero generalmente en toda Latinoamérica tenemos siempre el mismo problema, ¿no? Tenemos el problema de que pensamos a corto plazo, de que no cuidamos la inversión, ¿no? No la cuidamos, pensamos solamente en el momento, que se vea muy bonito, pero no pensamos en su funcionabilidad en el tiempo. Bueno, los recubrimientos más utilizados ahora en nuestro país son varios, ¿no? Uno de ellos, el más importante, por eso que lo coloco en primera línea, es el galvanizado por inmersión en caliente. Sigue la pintura, que es uno de los más populares, no es solo uno de los más populares, sino es el más comercial. Los recubrimientos electrolíticos y el metalizado. El sistema de galvanizado en caliente, ¿no? Independientemente de los buenos usos que nos dan, siempre nos preguntan, ¿y está normado? Por supuesto que está normado. Nosotros en el Perú nos estamos guiando, igual que pienso que en algunos otros países igual, por las normas técnicas ASTM, la norma americana, la 123, donde esta norma es muy clara, ¿no? Es muy clara porque no solamente te dan el rango del grosor del acero, que tiene que ser galvanizado, sino también te dan las micras por las cuales tiene que ser galvanizado, o sea, el espesor de las micras que te da para las estructuras. Y eso va a depender mucho de las formas que tenga. Entonces, la norma ASTM 123 es muy clara con respecto a esto. Sin embargo, también hay muchas estructuras que, de acuerdo al expediente técnico, nos piden que el recubrimiento sea mayor al que la norma le está especificando. Y no solamente por un tema de normativa, sino por un tema de mayor protección. Y a eso iba lo que yo les comentaba en un principio. No es lo mismo que yo realice un puente, por ejemplo, ¿no? En una zona donde las lluvias son escasas y solamente existe una garúa, a que realice yo ese mismo puente diseñado con el mismo material, pero en una zona altamente con mucha lluvia de repente todo el año, o lluvias fuertes esporádicas, ¿no? Entonces, el diseño estructural puede ser el mismo, pero el recubrimiento de galvanizado va a ser totalmente diferente. Entonces, va a haber razones en las cuales nosotros siempre vamos a pensar que de repente el galvanizado por inmersión en caliente sí va a proteger mi estructura, pero yo quiero darle mayor protección aún, ¿no? Y esto sucede acá en el Perú. Por ejemplo, las torres de telecomunicaciones, ya las empresas instaladoras están obligadas a que estas torres no solamente sean galvanizadas,
sino también tenga un sistema de protección adicional. Y muchos lo hacen no solamente por cuidar su inversión, por alargar la vida útil de la estructura, ¿no? Sino también lo hacen por su funcionabilidad. ¿Y cuál es? Es aplicar el sistema dúplex. Les explicaba que el sistema dúplex es adicionar una capa de protección más al sistema galvanizado en caliente. Por ejemplo, esta torre de telecomunicaciones ya está galvanizada. Ya tengo una vida útil mayor a que si no tuviera ese recubrimiento. Sin embargo, quiero darle más vida útil, quiero darle mayor protección. Entonces, a la torre galvanizada le voy a agregar una protección adicional. ¿Y cuál es? Es un recubrimiento de pintura. ¿Pero será cualquier pintura? No, es una pintura enriquecida en sí, ¿no? Que ahora en el mercado existen muchísimas, obviamente no vamos a nombrar las marcas, ¿no? Con lo cual estamos dando ahora una protección más. Y esta protección adicional hace que este sistema de recubrimiento se llame sistema dúplex, ¿no? Porque existen dos sistemas que van a ayudar a la protección de esta estructura. Y como les comentaba, ahora acá en el Perú, ya este sistema está por norma, ¿no? Las empresas instaladoras están obligadas a tenerlas, un sistema dúplex. Siempre pensamos, ¿por qué nosotros debemos galvanizar? ¿Cuáles son esas razones por las cuales nosotros debemos galvanizar? Bueno, una de las primeras es porque el galvanizar nos da una protección integral. Y cuando decimos integral, pues visualizamos de repente un tubo de acero y no solamente la vamos a galvanizar por fuera, porque recuerda que al ingresar ese tubo a una tina, también va a ingresar el zinc por el interior de ese tubo. Entonces, es una protección integral, tanto por fuera como por dentro de ese tubo. Una razón económica es la ausencia de mantenimiento, ¿no? Al ser una estructura de acero galvanizada por inmersión en caliente, el costo de mantenimiento se reduce a cero. Así es, se reduce a cero. Y ese es un plus que el galvanizado por inmersión le da a la estructura. Pero obviamente eso lo vamos a ver en el tiempo, eso no lo vemos en el momento, ¿no? Entonces, esa es una de sus grandes ventajas, la ausencia de mantenimiento. Lo que no sucedería con la pintura, ¿no? Con la pintura, si pintamos una estructura metálica, cada cierto tiempo, que puede ser cada 6 meses, cada año, va a depender mucho del uso, la ubicación de donde esté esa estructura, va a tener que ir un personal calificado, de repente lijar, nuevamente pintar, nuevamente hacer reproceso, y obviamente hace que el presupuesto inicial con el tiempo se vaya aumentando, porque ese mantenimiento tiene que ser periódico, ¿no? Si le queremos alargar su vida útil de esa estructura, va a tener que tener N cantidad de mantenimientos. Esta normativa es muy precisa, porque no solamente nos habla del espesor del recubrimiento que tiene que tener una estructura, del espesor de ese galvanizado, sino también nos habla acerca del espesor del acero y también de la forma que tiene que tener la estructura. Es muy clara y es muy completa. Sin embargo, igual, para repetirlo, sin embargo, igual siempre en el momento de hacer el diseño de una estructura, que puede ser un puente, puede ser una torre, puede ser una nave industrial, siempre hay que tomar en cuenta no solamente el uso que se le va a dar, sino la ubicación geográfica donde va a estar ubicada esta estructura. Y eso, como les decía en un principio, no es lo mismo que yo construya un puente o construya una nave industrial en la costa, en la sierra o en la selva, ¿no? Porque la climatología va a ser totalmente diferente. Entonces podemos aumentar de repente el espesor del recubrimiento en lugares donde exista mayor presencia de lluvias, de humedad o de otros factores que ayuden a que la corrosión sea mucho más agresiva. Entonces, sin embargo, la norma CTM es bien clara en cuanto a los espesores y a los recubrimientos. Eso también hace de que muchas empresas, en este caso Tupemesa, que está a la vanguardia de la tecnología del galvanizado por inmersión en caliente, te puede otorgar certificados de calidad y de garantía de su espesor, de su galvanizado, de la calidad de su servicio. Y volvemos al tema de las razones para galvanizar. Como lo decíamos hace un momento, la protección es integral, tanto por dentro como por fuera, que puede ser de un canal C, un canal U, que puede ser de un tubo LAC, LAF, ¿no? El galvanizado va a estar por el exterior y por el interior, porque estos perfiles son ingresados a una tina por inmersión.
Una de las razones económicas es esa ausencia de mantenimiento, ¿no? Que a diferencia, por ejemplo, que lo mencionaba hace un momento, de la pintura, cuando yo tengo una estructura metálica recubierta como protección con una pintura, yo tengo que cada cierto periodo de tiempo volver, ¿no? Hacerle ese mantenimiento, de repente lijarlo, de repente volver a pintarlo. ¿Y cuántas veces tengo que hacerlo? Pues N veces, ¿no? N cantidades de veces, y las tengo que hacer todas las veces que sean necesarias mientras yo quiera que esa estructura siga en pie y siga dando el servicio para el cual fue diseñado. Sin embargo, ese costo de mantenimiento no está agregado en el costo inicial del proyecto, ¿no? Y eso, lo que le decía en un principio, si nosotros sacamos ese chip cortoplacista que tenemos, deberíamos pensar en el sistema de galvanizado por inmersión en caliente, porque eso nos va a dar una ausencia de mantenimientos, ni semestral, ni cada 6 meses. Simplemente la estructura va a durar el tiempo que tenga que durar por inmersión, que puede ser 70, 80 años o más, ¿no? Que eso no quiere decir, porque las tablas nos dicen muchas veces 70, 80 años es lo que dura la inversión. Sin embargo, no es que eso dure. Hay estructuras que tienen más de 200 años por galvanizado en inmersión y siguen en pie, ¿no? La larga duración, que es una razón más para galvanizar, ¿no? Porque, como les decía, aumenta la vida útil de la estructura metálica. La protección catódica, que es otra razón para la cual galvanizar. No va a depender del clima, si es que eso sea uno de los factores muy importantes, porque les vamos a dar ese factor adicional. Y eso de resistente a los impactos es muy importante para el sector minero, porque en el sector minero siempre el galvanizado ha entrado mucho en el tema de las fajas transportadoras. Son fajas que pueden transportar el material o el mineral de una mina metros o kilómetros, ¿no? Y durante todo ese trayecto, la faja transportadora sufre el golpe, sufre esa abrasión de los propios minerales. Entonces, cuando el acero está solo y sufre esos golpes, obviamente el acero se va debilitando. Pero al estar galvanizado, recuerda que se le van formando varias capas, ¿no? Varias capas que hace que el acero propio engrose su espesor y eso lo haga un poco más resistente a todos esos impactos que puede tener. Y otra de las razones, que es la que mencionábamos, es que se puede pintar. Y al pintarla, al pintar una estructura galvanizada por inmersión, le estamos dando también mayor vida útil. Y ese sistema, recuerda, le llamamos sistema dúplex. Sistema dúplex consiste en que una estructura galvanizada por inmersión le vamos a agregar un recubrimiento adicional de protección, en este caso la pintura, con lo cual vamos a alargar la vida útil propio de esa estructura. Bueno, en este caso nosotros acá, por ejemplo, tenemos que el galvanizado solamente pues ha entrado en diferentes actividades socioeconómicas del país, sino también tenemos obras como el campamento de Quillabeco, ¿no? Donde todos esos módulos de vivienda, todos esos módulos que ustedes ven en las imágenes, ¿no? Todos son galvanizados, pero pintados, o sea, hay un sistema dúplex. Tenemos la planta de energía fotovoltaica, la de Moquegua, donde todos los soportes o la estructura la cual están viendo, ¿no? Son de acero galvanizado. Se pensó en un primer momento con aluminio, sin embargo el aluminio obviamente es mucho más caro, tiene menor resistencia de carga que el acero, entonces el acero se convierte en ese material que reemplaza el aluminio en lo que es soporte de carga, y lo reemplaza en durabilidad frente a la corrosión al hacer un acero galvanizado. Entonces, esta planta de energía fotovoltaica que existe en Moquegua, todos los soportes que tiene es de acero galvanizado. También hemos encontrado el Metro de Lima, ¿no? El Metro de Lima, generalmente, pues, sus pisos, sus barandas, todo es acero galvanizado porque, obviamente, lo que se requiere es que este proyecto tenga mayor durabilidad en el tiempo. Lo vemos día a día, ¿no es cierto?, cómo el galvanizado ha entrado en diferentes actividades socioeconómicas del país, como son los guardavías. Los guardavías, ustedes saben perfectamente que están a la intemperie y son elementos que no solamente están en la costa, sino están en la sierra, están en la selva, con lo cual van a ser atacados por todos los factores medioambientales.
pero al ser galvanizados, obviamente le estamos dando mayor durabilidad, cero mantenimiento. Tenemos las alcantarillas, ¿no? Las alcantarillas son esos pasos que nos ayudan de repente a transportar o evacuar esa agua que puede llegar de las lluvias, de los ríos, manantiales, por debajo de las carreteras, para que obviamente estas carreteras no sean estropeadas. En un principio los hacían de PVC, que tiene mayor durabilidad. Sin embargo, no soportan las cargas que pueden transitar encima de ellas. Entonces, se pensó en esas alcantarillas de acero corrugado galvanizado que tienen buen soporte a las cargas, ¿no? Y aparte, al ser galvanizado, tiene también mayor durabilidad en el tiempo. Ustedes pueden ver una lámina inferior izquierda donde apreciamos el Open Gable. El Open Gable es un sistema que junto con las estacas, ¿no? Se utiliza mucho en el tema de la agricultura, sobre todo en los viñedos. Bueno, los viñedos antes, al menos acá en el país, en el sur, estos viñedos esas plantas iban sujetas a estacas de madera, pero sabemos que al ser madera, estas estacas, pues lo que hacían tenían un tiempo de vida, porque la madera es un material orgánico, ¿no? Tenía un tiempo de vida, aparte la madera al tener esos cambios bruscos de temperatura podían deformarse, su capacidad de carga también es limitada, ¿no? Y cada cierto tiempo el agricultor a esas estacas de madera las tenía que desechar y traer nueva madera, con lo cual no era ecoamigable, ¿no? Porque hay que talar varios árboles para poder tener esas estacas. Entonces, estas estacas de maderas, ¿no? Fueron reemplazadas por todo lo que es acero. El acero tiene mayor capacidad de carga de la madera, el acero no se va a deformar, ¿no? Con las temperaturas medioambientales. Al ser galvanizado, obviamente va a soportar todos esos factores agrestes que tiene, y ya no va a haber ese intercambio o mantenimiento que se le hace cada año, donde el agricultor tenía que desecharlas y traer nuevas estacas. No, al hacer acero galvanizado, simplemente esa inversión retorna de manera inmediata. Entonces, el galvanizado ha entrado en casi todas las actividades socioeconómicas que tiene un país. Estos son por ejemplo, unos puentes, ¿no? Que ustedes pueden ver en la parte izquierda, un puente con el sistema dúplex, y recuerden que hablamos de sistema dúplex porque aparte que la estructura de acero ha sido galvanizada por inmersión, le hemos agregado una protección adicional que en este caso viene a ser la pintura, que es una pintura enriquecida en zinc, ¿no? Y le vamos a dar mayor vida útil a este puente. Hay puentes como el que están viendo ustedes en la parte inferior, donde solamente está galvanizada, no está pintada, pero igual es válido. Vemos en la parte derecha, ¿no? Estas fajas transportadoras que les comentaba, que al estar galvanizadas van a tener mayor soporte a la abrasión o a esos golpes o a esos impactos que pueda tener. Y terminando esta diapo, podemos ver un puente modular, en este caso es un puente tipo Bailey, ¿no es cierto? Es un puente que se utiliza para las emergencias, cuando hay desastres naturales. Estos puentes los tiene el gobierno a través del ejército peruano. Entonces, cada vez que hay una rotura de comunicación, ya sea por la caída de un puente, ya sea de repente por la caída de una carretera o algo parecido, entran estos puentes Bailey. Entran tanto en costa, sierra y selva. Antes estos puentes eran solamente puro acero. Pero con el tiempo estos puentes se fueron deteriorando, obviamente, porque la pintura necesita un mantenimiento periódico. Pero ahora, en la actualidad, la mayoría de estos puentes Bailey que tiene el gobierno son galvanizados y también algunos tienen el sistema dúplex, ¿no? Con lo cual, pues, la vida útil de esa propia estructura ha aumentado. Bueno, señores, la empresa Tupemesa tiene una de las tinas más grandes que hay en el país. Te repito, tiene 7 metros de longitud por 2.5 metros de profundidad, 1.5 metros de ancho. Nuestra planta fue inaugurada el año 2017. En estos momentos hemos atendido proyectos muy grandes, como los proyectos de rental de la empresa Calaminón. Hemos atendido el proyecto del Metro de Lima. Casi el 70% del galvanizado de las guardavías que hay en el país lo ha hecho la empresa Tupemesa. Estamos presentes ahora mismo en proyectos como la nave La Chutana,
¿no? Hospitales regionales, el hospital de Matucana, el último que estamos presentes, campamentos mineros, también escuelas y módulos de vivienda. El galvanizado se ha convertido en ese aliado que la inversión privada necesita para poder controlar la corrosión. Recuerda que el galvanizado nos da mayor vida útil. Y hay algo muy anecdótico e importante. El Perú es el segundo productor de zinc a nivel mundial. Y es uno de los últimos consumidores de zinc. Es increíble. Nosotros somos el segundo productor de zinc. El primer productor es China. Pero somos el segundo productor de zinc, pero somos uno de los últimos en el consumo de zinc. Es anecdótico eso. Esperemos que eso se vaya cambiando en el tiempo, conforme vayamos también cambiando la mentalidad, ¿no? Y también empecemos a pensar en el futuro. Bueno, señores, muchas gracias. Estoy atento a las preguntas que ustedes vayan a hacer o los chicos de Infocorrosión nos vayan haciendo las consultas y les vamos respondiendo por aquí. Creo que me escuchas, ¿no, David? Sí. Me consulta el ingeniero Agustín Sánchez. Cuando hay doble inmersión, ¿se incrementa mucho el espesor de zinc? Bueno, no es que, gracias por la pregunta, no es que la parte que cuando hay una doble inmersión, no es que la parte que ingresó primero la vamos a nuevamente a sumergirla, sino solamente vamos a sumergir esa parte que no ingresó al zinc. De repente sí va a haber un engrosamiento en esa parte media, ¿no? Pero justo ahí es donde entra el profesionalismo de los operarios y del personal técnico que tiene en este caso a la empresa Tupemesa, ¿no? Lo controlan al detalle que inclusive que ese espesor que debería ocurrir es el mínimo que no va a afectar para nada la estructura, ni su funcionabilidad, ni de repente el diseño estructural al cual fue diseñado. Ok. Luis Roberto Gómez nos consulta, ¿cuál es el diferencial de temperatura aceptable durante la inmersión? Bueno, el zinc por sí se llega, para tener un correcto galvanizado, como lo dice la propia norma, la ACTM, la 123, ¿no? Recomienda que el zinc debería estar siempre a una temperatura entre 430 y 450 grados centígrados. Ese es el rango en el cual el zinc debe estar fundido para que pueda realizar un correcto galvanizado a cualquier estructura metálica. Ok, muy bien. El ingeniero Aira nos consulta, ¿hay algún grosor máximo del acero a partir del cual no pueda ser galvanizado? No existe en sí un espesor máximo o se puede decir mínimo, sino inclusive podemos galvanizar estructuras, en este caso a veces galvanizamos unas bandejas que se utilizan para el sistema eléctrico, una bandeja que tiene 0,50, 0,60 milímetros de espesor, súper delgadas. Ujú. Entonces lo que hacemos nosotros es, aparte de tener el plano de fabricación, le hacemos algunos refuerzos adicionales para que cuando sean sumergidas en la tina del zinc no sufran esas deformaciones. Para lo cual, en una de las diapositivas justo les decía que, que uno de los requisitos que nosotros como empresa necesitamos para poder darle un visto bueno a una estructura es conocer sus planos, saber qué espesor tiene y saber su composición del acero, ¿no? En caso no tengamos esa información, sí, obviamente la estructura puede sufrir deformaciones. Entonces, es requisito por parte de empresas como Tupemesa que en este caso el cliente nos facilite esta información. La composición del acero, el espesor del acero y sus planos. Si en este caso la estructura no tiene ningún refuerzo y el acero es muy delgado, obviamente nosotros no lo podemos galvanizar. Le tenemos que dar cierto soporte estructural para que pueda ser galvanizado. Muy bien. El ingeniero Diego Granados nos consulta. Buenas tardes. ¿Hay una norma para saber espesor de galvanizado versus durabilidad en diversos ambientes corrosivos? Bueno, la norma existe, la ASTM, la que todos nos guiamos de acuerdo a la estructura, ¿no? Que te va a guiar. Sin embargo, el tema de la durabilidad, para eso necesitamos un mapa de corrosión del Perú. El Perú, por el momento, no tiene un mapa de corrosión, ¿no?
no lo ha desarrollado ni la empresa privada ni el Estado en este caso, no lo tenemos. Sin embargo, la durabilidad del galvanizado sí está comprobada, ¿no es cierto?, que puede durar de 40 años a más. Ese 40 años no quiere decir que en 40 años ya la estructura dejó de ser usada, sino simplemente que en esos 40 años podemos darle un mantenimiento, ¿no? Un mantenimiento, y si vemos algo que esté de repente afectando, se le da las medidas correctivas y tiene para que siga funcionando. La ingeniera María Luisa Ramírez consulta, ¿cómo se puede obtener una buena calidad de galvanizado? ¿Un acabado homogéneo en parrillas o el grating, ¿no? Tipo GR01? Claro, es cierto, una de las estructuras más comunes en galvanización es el grate, y son las parrillas, ¿no? Que existen diferentes espesores. Para tener un acabado homogéneo, generalmente pasa lo siguiente. Les comento como anécdota. En un centro comercial, unos arquitectos mandaron a galvanizar ciertas coberturas, ¿no? Pero lo hicieron en 3 periodos de tiempo. El primer periodo de tiempo, el galvanizado salió con un color aluminio brillante. El segundo galvanizado, que fue al segundo mes o tercer mes, fue un aluminio un poco mate, y el tercero, que fue al sexto mes o séptimo mes más o menos, salió moteado. La tina es la misma, el zinc es el mismo, la temperatura es el mismo, el tiempo de inmersión fue el mismo. ¿Qué es lo que había pasado? Y ahí nuevamente volvemos al principio. Es la composición del acero, ¿no? No todos los aceros que se importan tienen la misma composición. Y al entrar dentro de una tina a 450 grados, esos componentes que no están presentes ni en el primer, ni en el segundo, ni en el tercer lote, salen a relevarse, que pueden hacer que salga un moteado, que puede ser manchas negruzcas, o que simplemente aparezca un color uniforme. Entonces, nosotros lo que recomendamos cuando van a hacer algún proyecto arquitectónico o quieren que tenga el mismo color, homogéneo, en este caso, que sea un solo lote de acero, un solo lote donde compren el acero, que tenga la misma composición, ¿no? El acero, y que no varíe, que no ingresen otros materiales adicionales. El ingeniero Agustín Sánchez nos consulta y me parece interesante esta pregunta también para que puedas aclarar quizás algunos puntos. Él consulta, para reparación del galvanizado en caliente para áreas pequeñas en sitio, ¿se puede utilizar el galvanizado en frío? Sí, por supuesto, por supuesto. Y eso sucede generalmente, muchas veces se mandan a galvanizar tubos o canales CEU como, con esas formas regulares. Entonces ellos hacen la transformación en sus propias plantas, ¿no? Lo cortan, lo doblan o hacen soldaduras. Esas modificaciones que se realizan hacen que el galvanizado, ¿no? Al cortar un metal, obviamente también cortan el galvanizado, ¿no? Y al cortar el galvanizado, esa parte queda expuesta a que pueda ingresar la corrosión. Entonces, esas reparaciones se hacen con un galvanizado en frío, ¿no? El galvanizado en frío puede consistir, ¿no?, en aplicarle una pintura enriquecida en zinc, ¿no? Eso es lo que sí, sí es, así que eso es válido. Solamente que hay que agregarle tantas veces sean las capas necesarias para que funcione junto con el galvanizado por inmersión. Ujú, ok, muy bien. El ingeniero Stevenson Phillips nos consulta ahora. La durabilidad del sistema galvanizado interior de un tubo de agua de acero de, por ejemplo, 18 pulgadas de diámetro, ¿es igual a la protección exterior? Bueno, obviamente no va a ser la misma por el uso que se le va a dar, en este caso, a la exposición. Sin embargo, tampoco no es que el diferencial de tiempo sea algo, algo que de repente marque una gran diferencia, ¿no? Recuerda que el galvanizado, al ser el acero, al ser sumergido en esa tinesi, forma varias capas. Entonces, no le va a afectar mucho el que esté sumergido en el agua o que el agua transite por dentro. Tenemos estructuras metálicas, las cuales están en muelles, en puertos, en estos momentos, ¿no? Para los cuales se ha pensado en un acero galvanizado con algo de 120 micras de espesor y funcionan correctamente. Ahora mismo sí, ya entró en licitación el gran muelle de Chancay, donde los planos
donde el diseño y el expediente técnico marca ciertas diferencias que pueden existir entre su espesor de galvanizado común y corriente con el que se le va a dar, ¿no? Entonces, cuando nosotros sabemos que el uso que se le va a dar a ese tubo, el recubrimiento tiene que ser mayor. El ingeniero Raven Golea consulta, con respecto a la apariencia visual en el recubrimiento de galvanizado, ¿ha tenido inconvenientes con la aceptación por zonas que no tengan brillo, ¿no? O el plomeado, que le llaman, o zonas oscurecidas? Inclusive, ¿puede llegar a ser rechazado o no? Esa es su primera pregunta. Sí, exacto. Siempre existe esa duda de que cuando hay un producto que ha sido galvanizado y tenga manchas moteadas, manchas negruzcas, ¿no? O inclusive manchas blanquecinas, se piensa que el galvanizado no fue el correcto. Sin embargo, el galvanizado fue el correcto, pero esas manchas aparecieron simplemente por la composición que tuvo el acero y que reaccionan ante las altas temperaturas, en este caso del zinc, que está a 450 grados. Sin embargo, si es un tema de arquitectura, sí lo van a rechazar, ¿no? Y es por eso que les decía que cuando van a hacer algún proyecto arquitectónico es muy importante saber la composición del acero y hacer pruebas previas, ¿no? O sea, es tener una muestra de ese acero y ver cómo reacciona para saber cuál va a ser el tono que va a tener luego de que sea galvanizado. Ok. Y como segunda pregunta, nos consulta, en caso de tener variación en el recubrimiento de galvanizado, ¿cómo consideran el promedio de espesor? ¿Hay condición de rechazo? ¿A qué se debería esto? ¿Y qué mecanismos, en caso hubiese, se realizaría para controlar ello? Bueno, generalmente cuando una estructura va a ser galvanizada, no solamente nosotros le decimos el galvanizado lo vamos a hacer, sino también le pedimos parte de esta información es qué espesor requiere. Obviamente también le hacemos nuestras recomendaciones en este caso del caso. En caso de que ellos nos pidan, por ejemplo, un recubrimiento de 80 micras, pongo así a la mano, nosotros generalmente no damos de 80, le damos un porcentaje mayor. Le podemos estar dando entre 90 o 100 micras de recubrimiento, ¿no? Ujú. Porque eso es lo que, como factor de seguridad que nosotros adicionamos a la estructura. Ahora, en caso de que, la última parte de la pregunta, en caso de que la estructura no tenga ese recubrimiento, que es muy difícil que va a suceder, porque el factor de seguridad nos va a permitir tener ese rango, ¿no? Siempre la norma CTM te da rangos de galvanizado, ¿no? Si usted puede solicitar un galvanizado de 80, la norma te puede decir, ok, si en este caso la estructura necesita 80 micras de espesor, se le puede galvanizar de 75 a 95. No digo que sea así, pero sí nos da rangos en los cuales nosotros podemos estar, ¿no? Dentro de la funcionalidad para la cual la estructura ha sido diseñada. Siguen llegando las preguntas. Muchas gracias a todos los que se encuentran conectados. La ingeniera Madeline Riquelme consulta, ¿es válido aplicar un producto rico en zinc sobre galvanizado? Porque este protege el acero por anodo de sacrificio, siempre que esté en contacto el zinc con el hierro. En todo caso, ¿se protegería por método de barrera? Toda protección adicional que le puedas dar al galvanizado, lo único que va a causar es mayor durabilidad de tu estructura. Y bienvenido sea, porque eso está haciendo que tu estructura dure mayor tiempo para el cual fue diseñada, la vida útil, el uso que le vas a dar. Y sí, sí se le puede dar esa pintura enriquecida en zinc, por supuesto. Muy bien, creo que también con esto hemos respondido a la pregunta de Ricardo Álvarez. En todo caso, si quieres complementar algo más, él indica, ¿se pueden aplicar nuevas capas de galvanizado a piezas ya con el tratamiento de galvanizado? Bueno, ahí sí hay ciertas complicaciones. Ok. Cuando llegan estructuras galvanizadas, ¿no? Y quieren darle un galvanizado adicional, entonces nosotros hacemos ciertas preguntas. Primero, ¿eso ha sido galvanizado por inmersión en caliente o esa estructura que nos han traído o que llega a planta ya viene conformada por un acero galvanizado de bobina, o sea, galvanizado de formación continua? ¿Por qué la diferencia? Porque si algún tubo o estructura ha sido formado a través de una bobina galvanizada, el galvanizado que tiene una bobina generalmente oscila entre 7, 12 y más micras, por ahí. O sea, es un recubrimiento
menor, lo que no es un galvanizado en caliente. Un galvanizado en caliente como mínimo son 75, 80 micras, más o menos. Pero un galvanizado por bobina, hablamos de 7, 12, 15 micras. Entonces, si viene un tubo conformado por, ya fabricado a través de una bobina, y lo queremos galvanizar, ese tubo no va a poder ser galvanizado a no ser que le quitemos el propio galvanizado que ya tiene, a través de un granallado, ¿no? O otro sistema. Y recién podemos galvanizarlo. Si viene igual por un tubo, una estructura, viene galvanizado por inmersión en caliente, el mismo proceso. Tenemos que retirar todo el galvanizado existente y proceder a un nuevo galvanizado. Con lo cual, obviamente, el proyecto o ese proyecto va a incrementar su precio, pues, ¿no? ¿Cómo se controla el espesor del galvanizado? Consulta Mateo Palza. ¿Con el tiempo que estará sumergido? Bueno, existen muchas pruebas de galvanizado, una es la prueba de salinidad, ¿no? Y el espesor se va a controlar a través de unos medidores de galvanizado una vez que salen de la planta en el proceso de limpieza, se le aplican esos medidores para poder medir el espesor. Y como caso anecdótico, antes que existieran estos medidores, la única manera de poder saber cuánto galvanizado entraba en una estructura era pesarlo al inicio, antes de que sea galvanizado, y pesarlo después. ¿No? Y con eso podíamos saber a través del área, podíamos saber cuánto galvanizado ha entrado en esa estructura. Bueno, ahora no, ahora ya son tiempos modernos, contamos con mucha tecnología y uno de ellos son aparatos en los cuales se puede medir las micras de un galvanizado. Claro. Ok. La ingeniera Lisbeth Rospi nos consulta. ¿Cuáles podrían ser las razones por lo que unas escaleras galvanizadas recién instaladas en los tanques de la refinería de Talara se oxiden antes de que éstas entren en servicio? Pues lo más probable, que es lo más probable, que esta escalera no haya sido galvanizada en sí, sino haya sido galvanizado a través de, o sea, los tubos o el metal que se ha utilizado en esta escalera sean tubos que son fabricados con bobina galvanizada continua. Son las bobinas galvanizadas y que acá las conforman en tubos. Entonces, lo más probable que en el momento de conformar o hacer la estructura, en el momento de los cortes, en el momento de las soldaduras, esos puntos expuestos no hayan sido protegidos con pintura enriquecida en zinc, o algunos sprays de aluminio o alguna base de uretano. Simplemente los hayan cubierto con pintura y obviamente se convierten en puntos de corrosión. Ok, muy bien. El ingeniero Jaime Silva nos consulta. Buenas tardes. ¿El acero galvanizado está diseñado para trabajar en superficies enterradas? Así es. Está diseñado para que no solamente trabajen en superficies enterradas, sino también en proyectos sumergidos en el mar. Y a lo que comenta nuestro colega, en estos momentos se están llevando a cabo proyectos sanitarios en la ciudad de Nauta, donde la tubería galvanizada va enterrada. Y ya sabemos cómo es el clima en Iquitos, ¿no? En Nauta especialmente, sabemos cómo allá prácticamente las ciudades están sobre palafito, como si fuesen palafitos, ¿no? Sobre los ríos. Así que sí, no hay ningún problema. Muy bien. El ingeniero Stevenson Phillips agradece la respuesta que le diste hace un momento y consulta, en el caso de reforzamiento de sistema dúplex, que es la capa de galvanizado en caliente y pintura rica en zinc, ¿es viable usar la pintura rica en zinc frío base agua? Sí, es viable. Siempre nosotros cuando vamos a hacer este tipo de recubrimientos adicionales al galvanizado, siempre nos vamos a preguntar la estructura, dónde está trabajando, cuál es el clima, el entorno donde está trabajando y cuál es el uso que se le va a dar, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a darle una protección adicional a una instalación o una estructura que va a trabajar en contacto directo con el agua, obviamente tengo que darle una pintura enriquecida en zinc y no solamente a un 80%, sino a un 90%, y no solamente de repente una capa, sino de repente 4 o 5 capas adicionales. Entonces, no solamente hay que ver el tema de la pintura, sino también el uso y la zona donde va a trabajar. El ingeniero Robinson Seña nos consulta. Buenas tardes. ¿Hasta qué dimensiones es posible realizar el galvanizado? ¿Aplica para elementos como un puente con cajones de 15 toneladas? El galvanizado se va a dar siempre y cuando se consideren
ciertas consideraciones o requisitos previos. Una de ellas son las dimensiones de la estructura. Y este galvanizado va a depender mucho de las dimensiones que en este caso tenga la tina, en este caso del fabricante. Tupemesa, por ejemplo, tiene una tina de 7 metros. ¿Podemos galvanizar una de 8? Sí, podemos galvanizar inclusive hasta una de 11,5 metros debido a la doble inmersión. Sin embargo, si hay una estructura de 15 o 20 metros, ya no se puede galvanizar, porque tendríamos que necesitar una tina de mayores dimensiones. Entonces, ¿qué hacemos cuando una estructura es mayor al de la tina, así sea por doble inmersión, y no lo podamos galvanizar? Simplemente lo que se necesita ahí son los planos para ver si hacemos un despiece, ¿no? De tal manera que no afecte la funcionabilidad, en este caso la estructura final, ¿no? Es la única manera. Va a depender mucho de las dimensiones que en este caso tenga la tina. Entendido, correcto. El ingeniero José Cisternas nos consulta, ¿no se produce un problema que las sales del zinc con el agua de mar? O sea, si se genera algún problema, algún conflicto entre las sales del zinc con el agua de mar o el aire salino, ahí debería ir un esquema dúplex. Sí, por supuesto. Como le decía, ¿no? Y muy buena la pregunta. Siempre hay que ver cuál es el uso y la zona geográfica donde va a actuar. Cualquier sistema adicional que se le pueda agregar al galvanizado por inmersión en caliente es bienvenido. Cualquier. Ahora, si va a trabajar directamente con las sales del mar, obviamente un sistema adicional sería bienvenido, ¿no? Ya lo vemos, por ejemplo, a través de los barcos. Los barcos cada cierto tiempo necesitan un mantenimiento y tienen una pintura enriquecida en zinc. Sin embargo, no son galvanizados, ¿no? Pero cada cierto tiempo necesitan un mantenimiento. Entonces, si tu estructura va a trabajar directamente en contacto con las aguas, así sean salinas o sea agua dulce, necesita una protección adicional. Muy bien. Y bueno, finalmente tenemos aquí una consulta del ingeniero Joel Moreno. ¿Qué tipo de evaluación realizan para garantizar la adherencia del recubrimiento? Ya, bueno, justo esa es una de las etapas del propio galvanizado, es en el fluxado. En el fluxado lo que nosotros hacemos es a través de algunos elementos químicos, ¿no? Con los cuales vamos a garantizar la mayor adherencia, en este caso que tenga el zinc a la estructura metálica. Aparte de esos elementos químicos que nosotros tenemos para nuestra planta, nosotros lo que hacemos es, en el proceso del enjuague, hacerlo con agua caliente, porque el agua caliente no solamente nos va a permitir el secado mucho más rápido, sino también va a quitar ciertas adherencias que no fueron retiradas de repente en el decapado o en el desengrase. Y eso va a hacer que en el momento que esta estructura ingrese a la tina del zinc, tenga un color uniforme, la adherencia sea mayor y el proceso de limpieza sea mínimo. Con esto cerraríamos la ronda de preguntas que tenemos. Como pueden ver aquí en esta última pantalla tenemos los datos del ingeniero David Aguado, tanto su correo y su número de teléfono también. Para aquellos que están en el extranjero solamente le pueden agregar el +51 y pueden comunicarse también, podrían comunicarse con David vía WhatsApp para hacerle todas las consultas técnicas. Estoy seguro que él también las va a responder con todo gusto. Realmente ha sido valioso el contenido que has compartido con todos nosotros. David, muchas gracias por esta presentación. Amigos, hemos estado con el ingeniero David Aguado, Product Manager de Tupemesa. Así que esperamos tenerte en una próxima oportunidad, David, para que sigas compartiendo un poco más de tus conocimientos y también de toda la experiencia que tiene Tupemesa y todos los casos que estoy seguro que deben tener un montón, muchos casos para poder compartir con toda la comunidad. Muchas gracias por su atención y espero tenerlos pronto nuevamente juntos y poder seguir compartiendo informaciones. Claro que sí. Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Gracias.